hay mucho que entender. Está pasando mucha agua bajo el puente. Sí, hazme el favor de presentar a nuestro invitado tú, porque tú tienes mejor... No sé si inglés en este caso. No, Francisca, no tiene nada que ver con el inglés. Pero vamos a conversar con el infectólogo de la Clínica Red Salud Vitacura, Michel Serri. Michel, ¿cómo te va? Buena tarde, bienvenido nuevamente al Esclave. Tenemos mucho que conversar contigo. Hola, buenas tardes, Francisca, Eduardo. Hola, Michel, ¿qué tal? Bueno, primero preguntarte tu opinión, tu perspectiva de los nuevos cambios en el plan paso a paso a grandes rasgos y después vamos a ir detallándolo. A ver, esto era algo que estábamos esperando. Tenemos varias semanas con disminución progresiva de casos y de la positividad a nivel nacional, por lo tanto, es bueno ya empezar a generar la forma en que vamos a tener que convivir con el virus a futuro, si el virus nos va a acompañar por varios meses, incluso probablemente años. Exacto. Y tenemos que empezar a ver cómo vamos a vivir, manteniendo las precauciones, pero tratando de llegar a una normalidad lo más que se pueda. Sí. De todas maneras, ¿y cómo se ha visto durante las últimas semanas en comparación a estas libertades que vamos a adquirir lo que pasa dentro de los hospitales y las clínicas? Nosotros sabemos, y hablábamos la otra vez contigo, que tú atiendes en los diferentes centros de salud que también tienen que ver con las realidades diversas de este país. Entonces queremos saber cómo ha ido aumentando o cómo se ve ahí en comparación a los vacunados y los no vacunados. A ver, estamos teniendo menos casos en los hospitales. Lo que más ingresa en general son pacientes jóvenes no vacunados, menores de 45 años, y algunos mayores de 60 años que o no están vacunados o con patologías muy complejas basales, que en general, si no tuvieran esas patologías basales, probablemente tendrían un virus, una infección mucho más leve, pero son sus patologías basales las que se descompensan. Lo que sí seguimos llenos, pero ya estamos llenos porque los pacientes que están hospitalizados en la unidad de pacientes críticos son pacientes que tienen hospitalizaciones muy prolongadas. Entonces llevan más de 2 semanas, más de 4 semanas, incluso ventilados. Y esos son los que en general están haciendo un tope para poder descongestionar el sistema. De todas maneras, y si nos puedes contar también un poco en el caso de los vacunados que están ingresados a las diferentes clínicas y hospitales, ¿cómo se ve la reacción de ellos? ¿Sigue siendo conveniente vacunarse? Me imagino que sí, pero con detalle, ¿cómo reacciona el virus en las personas vacunadas? A ver, lo que hay que recordar es que las vacunas no son 100% efectivas. Ninguna hasta ahora ha mostrado 100% de efectividad. Por lo tanto, van a haber personas vacunadas que no van a generar la suficiente cantidad de anticuerpos como para protegerse. Nosotros vemos que de un 100% de pacientes hospitalizados, aproximadamente el 80-85% son pacientes no vacunados. Y el otro porcentaje son pacientes vacunados en forma parcial o pacientes vacunados, pero con patologías de base muy complejas que mantienen aún el riesgo a pesar de la vacuna. Ajá, doctor, ¿y qué le parece que finalmente con los pasos a paso nuevos tenga una necesidad importante cada uno de cuidarse? Porque ese ha sido el gran cuestionamiento de hartos voceros en contra de alguna u otra forma del gobierno, de que finalmente al abrir tantas opciones ahora depende de cada uno el cuidado respecto al COVID-19. Es que el cuidado del COVID-19 siempre ha sido parte de la autoridad sanitaria como parte de cada uno. Y yo creo que eso es donde estamos en el debe en estos momentos. El gobierno y la autoridad sanitaria tienen que entregar un mensaje de comunicación de riesgo para mostrarle a la población de que a pesar de que tener un mayor grado de libertad en los vacunados, más que en los no vacunados, se debe mantener el autocontrol. Y aquí es una cosa importante. Llevamos un año y medio de pandemia y todavía tenemos personas que no logran entender que esto hay que usar mascarilla, hay que usar alcohol gel o lavado de manos, hay que estar con distanciamiento social hay que autocontrolarse en ese sentido y además fiscalizar.
es muy difícil que el gobierno tenga una persona de Seremi, un carabinero o una persona de la Fuerza Armada en todos los restaurantes, en todos los malls, en todos los gimnasios. Por lo tanto, uno debe hacer una autofiscalización de si ver que en realidad el lugar no cumple con las medidas necesarias, un restaurante donde las mesas, que son 4 o 6 personas según el aforo y el paso, está llena la mesa, está lleno el restaurante, no se cumplen los distanciamientos, uno debería evitar entrar a ese restaurante e incluso debería uno denunciar para que sea fiscalizado. Eso es lo que nos falta todavía. Asimismo lo decían las autoridades hoy día, que depende ya mucho de cada uno, pero que a pesar de eso van a ser bien enfáticos en fiscalizar. Y me gustaría saber, doctor, si es que usted siente que la estrategia de comunicación, que la estrategia en general para comentarnos a toda la ciudadanía respecto a lo que está pasando dentro de las clínicas, ver a las personas quizás entubadas o realmente cómo afecta este virus a fondo, debería ser mayor de parte de las autoridades, no solo del gobierno, sino que en general. El Colegio Médico también hizo una campaña, pero ¿usted siente que estamos ahí un poquito al debe para generar conciencia? Yo creo que la campaña ha sido adecuada. Si el problema es donde falla es que existen mensajes confundentes. Y ahí es donde está el problema. O sea, cuando yo le decía en marzo a la gente o en abril, cuídese, no salga, evite tener el lugar con mucha gente, que use mascarilla, pero al mismo tiempo le dábamos permiso para ir al mall, para hacer otras actividades de riesgo, para tomar vacaciones. Esos mensajes confundentes donde la gente dice, como me dicen que en realidad la cosa no está bien, pero me están dando libertades, es lo que la gente al final termina pensando, bueno, si me da libertad, entonces la cosa no está tan mal. Y eso es lo que ahora tenemos que mejorar, ir vigilando y mostrándole a la población de que mientras más responsables seamos cada uno con esto, más libertades cada vez vamos a tener. Es un poco lo que hay que mirar lo que está pasando en Europa. Se liberaron las medidas en varios países, incluido Israel, donde ya nada de mascarilla, y a las 2-4 semanas volvieron con las mascarillas, volvieron con las restricciones. Y eso es porque las personas estamos cansados, uno quiere más libertad, pero no existe esa responsabilidad de darse cuenta que el virus no ha desaparecido y que el virus está. Y me imagino, doctor, que las responsabilidades de parte del área médica también vienen no solo de solicitar el cuidado con el COVID-19, sino que también, me imagino, ustedes atienden a un montón de pacientes que llegan por otras patologías o por otros accidentes. ¿Cómo cree usted que esto va a cambiar si es que el toque de queda se alarga? Van a haber quizás más accidentes, más personas que quizás salgan a beber alcohol, por ejemplo, lo que por lo tanto provoca más accidentes. ¿Cómo cree usted que podemos ir moderando eso? Claro, eso es un problema para nosotros porque en estos momentos las camas de UPC están ocupadas con pacientes COVID y muy pocos pacientes no COVID. Siempre, al haber más libertades, vamos a tener más accidentes de tránsito, más complicaciones, más descompensaciones de las enfermedades basales de los pacientes, porque antes estaban en su casa cuidándose y ahora ya empiezan a tener otras actividades y pueden haber descompensaciones. Y el problema es que los hospitales aún están en algún grado de saturación y puede ser que tengamos problemas para poder hospitalizar o controlar a esos pacientes. Por lo tanto, se hace el llamado que las personas, el toque de queda se va a modificar, pero hay que ser juicioso y responsable en ese sentido para evitar, porque eso se ha visto, se vio en España, se ha visto en otros países de Europa, cómo han aumentado los accidentes de tránsito después de las liberaciones por el consumo de alcohol, por las mayores libertades que tienen las personas. Estamos conversando con Michel Serri, infectólogo de la Clínica Red Salud Vitacura, para ir conociendo un poco las implicancias de este nuevo plan paso a paso que fue anunciado hoy por el gobierno. Michel, ¿qué hacemos con los viajes? ¿Los tenemos que ir abriendo ya? Tanto los interregionales están medianamente abiertos, pero ¿la frontera? Yo soy de la idea que no podemos ser un país cerrado.
Claramente hay países que se han cerrado y no han controlado la epidemia, países Justamente. como de sudeste asiático, Australia, que ha estado, que es una isla, ha estado cerrado. Nueva Zelanda es un dato aparte porque es una isla muy pequeña que tiene un nivel de vuelos muy poco. Nosotros tenemos que empezar a liderar la movilización, no solamente por las vacaciones, para que la gente quiere viajar, sino que además por las actividades laborales. Justamente. Mucho más se van a ir haciendo cada vez más grandes las actividades laborales y se va a requerir viajar. Pero lo que tenemos que tener claro es que hay que tener un muy buen control al regreso. Y en eso la autoridad sanitaria tiene que poner el ojo en la trazabilidad, en el seguimiento, pero además en la vigilancia de los viajeros. En estos momentos, los viajeros que están llegando van a hoteles de tránsito, que se llama, pero esos hoteles de tránsito no están siendo vigilados. Las personas reciben un llamado para saber si cumplen su cuarentena, pero no están siendo vigilados. Por lo tanto, necesitamos que los viajeros que retornen de países principalmente o regiones con alta prevalencia de variante Delta tienen que cumplir su cuarentena en forma obligatoria en un lugar de tránsito y solamente poder movilizarse cuando tengamos una PCR por lo menos al 7º día de ingreso. Ajá. Doctor, ¿qué le parece la posibilidad de una tercera dosis de vacuna? ¿Cómo se siente todo esto que se ha rumoreado pero que todavía no tenemos ningún detalle al respecto de las autoridades? A ver, mira, siempre es una cosa que nosotros como infectólogos y otras especialidades siempre establecimos que lo más probable es que iba a haber que tener un refuerzo, que probablemente iba a ser un refuerzo anual, como se hace con la influenza todos los años, y que probablemente así va a ser. Pero en estos momentos, debido a la aparición de variantes, lo más probable es que necesitemos un refuerzo antes, y eso debería ser por lo menos dentro de los 6 meses de inicio del plan de vacunación. O sea, eso ya debería estar pasando la tercera dosis. Hay que tomar la decisión con qué vacuna, si va a ser la misma vacuna que la persona recibió, o sea, si recibió Sinovac, recibe Sinovac, si recibió Pfizer, recibe Pfizer, o si vamos a poner una sola vacuna para todos, por ejemplo, a todos Pfizer como refuerzo, que sea distinta a la anterior, que eso es lo que se llama un refuerzo heterólogo. Personalmente yo creo que eso es la mejor opción, es poner ahora un refuerzo heterólogo, una vacuna distinta, la misma vacuna para todos, por ejemplo Pfizer, y desde el próximo año seguir las vacunaciones como se hace la vacuna de la influenza anualmente, y ahí elegir cuál va a ser la mejor vacuna para ese refuerzo. ¿Y cómo se ven los ejemplos en otros países? ¿Cómo podemos ir siguiendo buenos ejemplos de quienes ya han ido adoptando o quienes han hecho más estudios respecto a esta posibilidad de tercera vacuna? Hay algunos, no hay estudios muy claros de terceras vacunas, porque puntualmente son muy pocos los países que tienen tasas de vacunación que sobrepasan el 80% o el 60% para Pfizer. Y dentro de los cuales tenemos una alta vacunación nosotros. Israel es otro país, Uruguay tienen altas tasas, pero el resto de los países como Estados Unidos y muchos de los países de Europa todavía van en el 30-40% de su población vacunada. Por lo tanto, todavía no hay estudios que muestren si este refuerzo cuándo debería ser y qué tan eficiente es. Sí tenemos estudios que muestran que los anticuerpos comienzan a bajar después de los 3 meses, tanto en los infectados como en los vacunados. A los 6 meses todavía tienen muy buena cantidad de anticuerpos, pero ahí uno hace proyecciones. Si en la baja a los 3 meses, que todavía es buena, probablemente posterior a eso la baja pueda ser menor y baje la inmunidad. Entonces, por eso uno piensa en que podría recibir un booster a los 6 meses. Ajá. Doctor, recordemos cuáles son las medidas que también dijeron las autoridades. Espero que usted lo ve ahí de cerca, porque por supuesto está ahí con todos los casos de contagiados que están en un estado más de gravedad, para que ahora que se abren las posibilidades, como usted bien decía, recalcar sobre todo este autocuidado con el uso correcto de la mascarilla, tratar de cambiarla, hay algunas que son desechables, tratar de dejar también, como decía la subsecretaria, las mascarillas que son de tela, si es que están las condiciones económicas, y bueno, el distanciamiento, la ventilación, a ver si nos puede recordar desde la voz de un experto. Sí, la mascarilla es el punto principal. Uno tiene que tratar de usar mascarillas que estén demostradas, que sean eficaces. Dentro de eso, la mascarilla quirúrgica
o superiores son las que uno debería usar. Ajá. Principalmente si está en condiciones de mayor riesgo. Si yo voy a usar el transporte público, si voy a estar en lugares que en mi trabajo donde puede haber más personas, si voy a asistir a un gimnasio, por ejemplo, o con esta nueva apertura o algún evento público, idealmente es usar una mascarilla quirúrgica o una KN o N95. La mascarilla de género, el problema que tenemos es que muchas veces son muy bonitas, pero no están certificadas. Y se humedecen tienen que mucho. ser triple de tela. Y lo otro, que las personas no se acuerdan de lavarla. La mascarilla de género uno debería lavarla todos los días. O sea, yo si la voy a usar durante el día, llego en la noche y la debería lavar. O tener y volver a dos. usarla al día siguiente. Mientras pero se seca la otra. La mascarilla desechable que la elimina. Claro. Y lo otro es siempre lavado de mano, tratar de evitar los lugares con mucha aglomeración de personas, mantener un grado de distanciamiento en las filas, por ejemplo, y tratar de estar en lugares ventilados o espacios abiertos. Eso es lo mejor. Si quiero hacer actividad deportiva, de relajación, aprovechar los espacios abiertos. Ajá, de todas maneras, para que así el personal de salud descanse un poquito más, porque lo hemos visto ya durante 2 años agotadísimo. Usted nos puede decir mejor para que sigamos creando conciencia, pero de verdad que es impresionante como todo el personal de salud, desde el más importante, por así decirlo, desde el que tenga más estudios, más doctorado, hasta la persona que puede colaborar con ciertas herramientas dentro de un hospital, de una clínica, son fundamentales. Así que de verdad que es tan importante generar conciencia en los otros, hacer empatía ahí respecto al personal de salud. Exacto, nosotros, todas las personas dentro de los centros de salud público y privados son importantes dentro, tanto los administrativos como los cafetas, como el personal clínico, y el personal está cansado, se logra tomar vacaciones muy cortas, un fines de semana, un par de días, porque hay mucho personal que está con licencias médicas, hay otro personal que enferma, entonces hay que cubrir, porque no se puede dejar de atender. Entonces el personal está agotado y la idea es que si este plan empieza a mejorarla, vemos que no hay repunte de casos, también el personal de salud pueda descansar, como lo ha hecho la gran mayoría del resto de la población. Sería ideal. Bueno, tremenda foto, pues. Con eso nos quedamos. Finalmente nos tenemos que seguir cuidando y tenemos que seguir siendo responsables con esto para que la cuestión vaya bajando cada vez más, ¿no? Y convivir con el virus. Justamente, aprender a convivir con eso. Es un tremendo acto de responsabilidad también, sin ir más lejos. O sea, claro, es una responsabilidad de uno. Hay una responsabilidad de la autoridad sanitaria de dar los reglamentos, pero hay una responsabilidad de cada uno de cumplirla. Es uno quien tiene que hacerse cargo de sí mismo finalmente para cuidar primero a sus seres queridos y después a todo el resto de la sociedad. Michel Serri, infectólogo, Clínica Red Salud Vitacura, agradecerte por el tiempo nuevamente y por dejarnos más claros con todo esto que está pasando, que nos estamos enterando hoy. Un abrazo. Gracias, doctor. Cuídese. Gracias a ustedes. Chao. Así vamos entendiendo poco a poco cómo se viene entonces este nuevo plan paso a paso, y el llamado finalmente sigue siendo el mismo desde el, 15 de marzo del año pasado, a cuidarse. Y ojo que lo dice un doctor que está no solo en clínica, sino que en hospitales, entonces ve toda la realidad finalmente del país, porque es muy variable además. Sí. Por eso, bueno, vamos a seguir discutiendo esto seguramente lo que queda de programa. Metámonos con tanda ahora, seguimos con más música, con más noticias en momentos. Y nada, no te muevas del 92.9. Estás escuchando Es Clave por la 92.9 FM. Vamos.